Como ustedes saben, en este módulo vamos a ver todo lo que es el aparato genital femenino, antes llamado aparato reproductor femenino, y que consta, ¿no?, de, ahora vamos a ver bien, todo lo que sería el tracto reproductivo en sí, después la patología de las mamas y los trastornos gestacionales que generalmente no se preguntan en lo que sería el parcial, ¿sí? Pero por las dudas vamos a ver las cosas más importantes, son muy poquitas cosas que tienen que saber de eso, y quiero que las sepan porque puede preguntarse, ¿sí? Y bueno, vamos a ir, o sea, les quiero preguntar en realidad qué es lo que ustedes quieren hacer en este momento, si hacemos una pequeña introducción de lo que ustedes tienen que saber para que después lo vayan a leer justamente puntualizando en lo que yo les voy a decir. Ariel, puedes comenzar a grabar, perdón, me olvidé de avisarte otra vez. Está bien, está bien, está bien. Entonces pueden puntualizar, pero eso significa que tienen que estudiar eso, no, obviamente no, sino que eso es básicamente lo que tienen que saber, ¿sí? Después si leen más, está bien. Igual los Power por ahí están muy completos, estos Power son nuevos, son todos de este año, y están bastante completos, así que está bueno por ahí. Saqué algunas cosas del ROI que les voy a ir diciendo, y de otras cosas también porque me pidieron como que algunos de sus compañeros me pidieron que, sobre todo la clasificación de tumores de ovario, por ahí se les complicaba un poco, y ahora vamos a hablar de por qué se complica tanto. Después, eh, como saben, bueno, está Ulf nuevamente, él va a ayudar un poco con la parte de patología mamaria, y después vamos a ver los preparados. Y ahora es cuando yo les pregunto qué quieren hacer primero. ¿Vemos un poco lo que sería lo teórico o vamos directo a los preparados y los que se quieren retirar se pueden retirar? Como ustedes quieran. A mí me da exactamente igual, yo igual voy a dar las dos cosas. En ese orden. Y capaz mejor preparados y después teórico. No, teórico. Teórico y después preparado. Por A mí dos. me gustaría más ver lo teórico y saber estudiar, digamos, como dijiste ahí. Claro, total, lo lado es No algo se diga difícil. más. Bueno, perdiste, Matilda. Yo Igual, no, vamos a ir. yo no pierdo nada, gano. O sea, la idea es que ustedes sepan todo, así que a mí me da igual. No hay problema. Bueno, seguimos entonces. A mí personalmente, para empezar a estudiar un tema, me gusta estructurarlo, ¿sí? O sea, primero ir de, en general, todo lo que voy a leer y después sí enfocarme ya minuciosamente en cada uno de esos temas. Bueno, acá nuevamente los temas que tenemos y acá los preparados, ¿sí? Los preparados que vamos a ver después, son el de adenocarcinoma endometrial, el carcinoma epidermoide, queratinizante de cervix, después vamos a volver a repetir lo que decimos siempre de carcinomas epidermoides, y tumores estromales, en este caso un fibroadenoma, y después sí, esto es muy importante que sepan, de patología mamaria sí o sí les van a preguntar carcinoma ductal infiltrante y carcinoma lobulitario infiltrante. Estoy hablando de la parte teórica, ¿sí? Es muy probable también que les pregunten en lo que sería la parte práctica. Y bueno, vamos a empezar con la primera parte de aparato genital femenino. ¿Qué tenemos que ver en esta primera parte? Vamos a hablar un poco de infecciones, vamos a hablar un poco de las patologías de la vulva que no se ve en este esquema, porque sabemos de todo lo que es externo, forma parte de los genitales externos. Patología de cuello uterino, muy importante, sumamente prevalente en nuestra zona. Patología de endometrio, que tienen cierta clínica muy característica que la tienen que saber. Tumores del miometrio, que ustedes ya lo saben, a ver, díganme cuáles son, tenemos dos tipos nomás que tienen que saber y son los que vamos a ver. Leiomioma. Muy bien, el leiomioma. ¿Y cómo? Leiomyosarcoma. Excelente, bueno. Básicamente es eso nomás que los tienen que saber, pero los tienen que saber bien. Y después patología de ovario, que sí ya es un poco más engorroso estudiarlo porque tenemos varias clasificaciones y varios tipos de tumores. Es importante que ustedes sepan todos los tumores de ovario que hay. No. Es importante que sepan diferenciar, ahora lo vamos a ver bien,
la morfología de los más frecuentes, ¿sí? Y algunas otras anotaciones que les hice para que les sigan. Y bueno, vamos a ir siguiendo lo que sería el power de la clase, porque no me quiero olvidar de nada básicamente y quiero que sepan bien de él. Bueno, empezamos básicamente, ahora vamos a hablar de lo que serían las infecciones, ¿sí? ¿Qué tienen que saber de infecciones? 4 cositas nomás, ¿sí? Tenemos infecciones por hongos, obviamente, o sea, todos los agentes patógenos que ustedes saben que existen pueden afectar también a este tipo de órganos. Y en general algunas patologías van a ser mucho más frecuentes que otras, algunas van a ser asintomáticas y otras van a ser precursoras de patologías mucho más graves, ¿sí? Bueno, empezamos con esto entonces. ¿Qué tienen que saber de los agentes etiológicos? Y bueno, capaz los más frecuentes, ¿no? Cándida, para que siga entrando gente. Cándida, ¿sí? Tricomonas, muy frecuente, ¿sí? Y qué tienen que saber es que causan molestias clínicas, ¿sí? Sobre todo alteraciones del flujo, por ahí prurito, y no generan tantas alteraciones a largo plazo, ¿sí? Suelen ser molestas, suelen causar también dispareunia. ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Problema al orinar, no? No. ¿Cómo ¿Podés dijiste, Cole? repetir la palabra? Porque no escuché. No escuché. Dispareunia. Dispareumia. Sí. Bueno, es dolor al momento de mantener relaciones sexuales, ¿sí? Es muy frecuente en todo este tipo de patologías porque básicamente lo que hacen es inflamar el tracto vulvar o vulvovaginal, ¿sí? Bueno, después, bueno, y cabe aclarar, ¿no? Que, a ver, me perdí acá. Estos que son Parásitos. las cándidas, Es un hongo. un hongo, muy bien. Y las cándidas Pero dan un... Ah, disculpa, nunca vi que hayas marcado. No, acá le estoy marcando. A ver, ¿ven mi cursor ahí? Por ahí Sí, se ve, recién Ok, lo veo. ok, bien. Bueno, son hongos y dan un tipo de flujo característico que es como blanco, ¿sí? Después tenemos las tricomonas, que ¿qué son? ¿Alguien sabe por las dudas? ¿Protozoos puede ser? Bien, son protozoarios, entonces son parásitos, ¿sí? Y bueno, eso nomás tienen que saber. Clamidias, son bacterias, gonorrea, muy importante ambas porque son causantes de infertilidad o de aborto espontáneo. Ureaplasma y micoplasma, ambas, que son bacterias, son causas de parto prematuro, ¿sí? Ahora justo que estamos dando obstetricia nosotros sabemos justamente todas estas situaciones y son bastante frecuentes, ¿sí? Infecciones vaginales hay, son demasiado prevalentes. Y lo más importante que no pueden saber, ahora vamos a hablar bien específicamente de esto, que es el virus del HPV, ¿sí? Ahora vamos a hablar bien, no es necesario mencionarlo. Vamos a hablar después de esto. Molusco contagioso, poxvirus, esto la verdad que no. Cándida, estamos hablando más que nada cómo se ve el microscopio y esto no nos importa. Y pasamos a patología de vulva, ¿sí? En patología de vulva vamos a ver 3 cosas. Trastornos epiteliales no neoplásicos, esto la verdad que mucho no me interesa. Lesiones exofíticas benignas, sí, y neoplasias escamosas y neoplasias glandulares, ¿sí?
Lo único que va a cambiar es la disposición y el equilibrio celular de ambas, pero básicamente son las más importantes que tienen que saber de estas cuatro. Se pregunta mucho patología de vulva y la verdad que no, hay muchas otras cosas para preguntar, pero por las dudas. ¿Qué hay que saber de trastornos epiteliales no neoplásicos? Dos cositas nomás. Líquen escleroso e hiperplasia de las células escamosas, ¿sí? Son todos trastornos benignos, ¿sí? Después acá sí, lesiones exofíticas, es importante porque acá tenemos lo que sería el condiloma acuminado, ¿sí? Que es por ahí una de las causas más frecuentes de HPV, o sea, de signos de HPV en el hombre, pero también es frecuente en la mujer, ¿sí? Por ahí, o sea, en el hombre es mucho más silencioso la infección por HPV, pero también es casi igual de prevalente, ¿sí? No me acuerdo cuánto, pero casi el 80% de la población tiene algún tipo de HPV, obviamente no oncogénico. Poli, te hago una pregunta con respecto al de masculino, igual del HPV. Sí, Nombraba la cepa, o sea, la 6 y la 11, y después también nombraba la 31 y la 33 como que son más malignas. ¿Puede ser que en realidad son la 18 y la 16 las más malignas o cómo la es? 18 y la 16 son las más malignas, ¿sí? Ustedes tienen que tener eso, lo vamos a ver después, cuando vemos cáncer de cuello en un ratito, pero sí, ustedes tienen que saber las potencialmente oncogénicas y las que no tanto. Tienen que saber la 16 y la 18, cuál de esas dos es mucho más frecuente. La 16. Muy bien. Y La las, 16. exactamente, y las que no tienen potencial oncogénico, ¿cuáles son? No sé, 11. 6 y 11. Exactamente. Y después habían dos más, 31. Bueno, sí, hay muchas más, muchísimas más, pero esas son las que tienen que saber porque son las más frecuentes, ¿sí? Y que, Coli, bueno, sí, disculpa, ¿las 6 y 11 son los que no tienen poder oncogénico o su poder es muy bajo? es muy bajo y casi que no tienen, por eso no Ok, se ve. ok. O sea, todos los tumores de Xeris que vamos a ver van a ser positivos para 16 y 18. Dale, dale, gracias. Bien. Y bueno, el condiloma acuminado, que por ahí si quiero que vengan, esto es un líquen escleroso, que sería esta placa que está acá, blanquecina. Bueno, les muestro una vez nomás para que sepan, pero... Y es frecuente en mujeres menopáusicas, ¿sí? Eso nomás. Y, bueno, no sé si se acuerdan la clase que vimos de lesiones microscópicas. Acá vamos a empezar a ver todo ese tipo de alteraciones, ¿sí? Pero no viene el caso ahora. Hiperplasia de células escamosas es el líquen simple crónico y áreas nuevamente de leucoplasia, que vamos a ver acá, miren cómo aumenta el espesor de lo que sería todos los estratos normales de la piel, ¿sí? Estaríamos hablando de piel fina y obviamente nos tendría todos estos espesores, ¿sí? No viene al caso, no les van a preguntar, pero quiero que sepan esto nomás. Es un trastorno inespecífico originado por el roce y rascado de la piel para aliviar el prurito, ¿sí? Es básicamente una reacción a estímulos nocivos. Bueno, esto sí. El condiloma acuminado o verruga genital, como ven acá, es más frecuente de lo que creen. Y acá tenemos un poco de flujo. Y se ve así. Vean toda esta hiperplasia. Coli, ¿Sí? una pregunta. Recuerdo una pregunta que había que hacía referencia justamente al condiloma acuminado y te preguntaba justamente a qué, digamos, cepa eran los más frecuentes y estaba marcada las de bajo poder oncogénico. ¿Está bien esa? Eso está perfecto, ¿sí? Generalmente las 6 y la 11 van a ser las que causan esto, ¿sí? Tanto en el hombre y la mujer, eso no se Vale. distingue. Súper, gracias. Perfecto. Otra cosa que les quería aclarar es que el hombre es muchas veces portador, ¿sí? Y mediante obviamente el contacto sexual, con o sin profiláctico no importa porque es por el roce, o sea, lo ideal sería usar, aparte de preservativo, campo de látex para evitar este tipo de patología, que es bastante frecuente, pero no sé, casi todos cursan de manera asintomática.
Y bueno, acá nuevamente esos cambios, miren acá, hay un poco de vaporizaciones e hiperplasia de los distintos estratos de la piel. Ok. Y bueno, acá tenemos, esto es importante, sí, pero después vamos a ver en cuello uterino, que es mucho más importante, todo este tipo de neoplasias intraepiteliales, en este caso van a ser vulvares, ¿sí? Y el carcinoma vulvar, que ya sería cómo termina la historia natural de esta patología, ¿sí? Es muy poco frecuente. Y bueno, esto que está acá tienen que ser relacionados al HPV de alto riesgo oncogénico, los carcinomas basaloides y verrugosos, en la clásica. Y en la diferenciada o atípica, el carcinoma epidermoide queratinizante no está relacionado, con infecciones por HPV, sí, o sea, tiene una etiología distinta. Eso sí lo tienen que saber. Esto que está acá puede ser preguntable. Y bueno, si vemos la clásica, como verán, es positiva para HPV, carcinoma vulvar basaloide. Ahora vamos a hablar por qué el HPV ataca a las células basales. Y la indiferenciada o la típica, que es negativa para HPV, y vean acá qué son estos. Perlas. Exactamente. Yo quiero que vean esto e identifiquen de una, porque es sumamente importante. Si hay algo que no le pueden errar, es carcinoma epidermoide, ¿sí? Vamos a hablar mejor de lo que sería el órgano, etcétera, pero cuando ustedes ven la micro, tienen que ver carcinoma epidermoide. Y eso sería básicamente, repito, esto, de esta parte. Y bueno, las lesiones neoplásicas, como dijimos, tenemos las glandulares. Se las te corta un poco, escamosas. Coli. ¿Me corta un poco? No, yo te escucho bien. Se te escucha bien. Ahora ya no. Está bien. Ok. Avísenme nomás cualquier cosa, yo repito las veces que sea, ¿sí? Bueno. Ahora lesiones neoplásicas glandulares, ¿sí? Pasamos de las escamosas a las glandulares y con eso terminamos lo que sería patología de bulbo, ¿sí? Ya liquidamos dos partes de lo que sería aparato genital femenino, infecciones y bulbo. ¿Y qué tienen que saber acá? Bueno, esto tienen que saber. Citoqueratina 7, ¿sí? Para enfermedad de Payet mamaria. Porque en este tipo de... ¿Qué preguntas se pueden hacer de esto? Hacer diagnóstico diferencial de hidroadenoma papilar con enfermedad de Payet extramamaria. Y una de las cosas que suele aparecer es esto, el marcador de citoqueratina para enfermedad de Payet. Células tumorales pálidas que se extienden a lo largo del epitelio, como ven acá, están como voladas en todo el espesor. En cambio, en este caso, vean, ambos son glandulares, ¿sí? Pero vean cómo este se dispone de esta manera. Tiene proyecciones papilares, ¿sí? Básicamente, eso nomás es lo que tienen que saber de ambas. Bueno, y también obviamente tenemos neoplasias premalignas y malignas, ¿sí? En este caso el carcinoma epidermoide se origina de una lesión premaligna, como hablamos hoy, que es neoplasia intraepitelial vaginal. Y la mayoría de las veces afecta una infiltración de carcinoma de cervix, ¿sí? Aunque ahora vamos a hablar de carcinoma de cervix, es capaz el tema más importante y más preguntable de todo lo que sería este módulo. Y es a lo que venimos en este momento, ¿sí? Tenemos distintas patologías dentro del cuello uterino, no solamente el cáncer de cuello, pero sí es lo que más tienen que saber, lesiones premalignas y lesiones malignas, más que las benignas, ¿sí? Y las benignas van a ser justamente pólipo endocervical, que es todo esto que vemos. ¿Saben lo que es un pólipo? Saben por digestivo, obviamente, pero... Una estructura exofítica. Exactamente. Que puede estar pediculado o no, es decir,
tener un colgajo de epitelio justamente, o ser sésil, que sería, a ver, más o menos como esto, si esto fuera todo el espesor, que se protruye nada más, pero no deja de ser un pólipo. Bueno, y esto sí, todo esto que hablamos hace un rato, todo de memoria. ¿Sí? HP es un virus ADN, porque me puede aparecer una pregunta que diga ARN y tenga todo esto, y yo, en el afán de responder rápido, miro, no, sí, está bien, es potencialmente oncogénico, y me termina por cagar esto. ¿Sí? Mayor prevalencia de entre 20 a 24 años, pero recuerden que la edad por ahí es un indicio nada más. Los controles, ¿desde qué momento se tienen que hacer los controles? ¿Se acuerdan? Una vez preguntaron y creo que también está en los fronteros, así que por las dudas lo vamos a repasar. ¿Cómo es el método y a partir de qué momento se tienen que hacer los controles? Puede ser que una vez iniciada la vida sexual o algo así, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque hay algunas preguntas que me dicen, no, a partir de los 18 años en adelante, de una manera de 3-3-1, perdón, 1-1-3, y no, está mal, es al comienzo de las relaciones sexuales, donde yo tengo que hacer los primeros controles, y si sale negativo, negativo, después lo repito, o sea, a un año negativo, a otro año negativo, después repito recién a los 3 años. Bueno, el 50% de las infecciones por HPV son eliminadas por el sistema inmunitario en 8 meses, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque no, o sea, el HPV es una condición necesaria para que se desencadene, pero no suficiente. O sea, yo puedo tener, para que se desencadene, perdón, cáncer. Yo puedo tener HPV, pero no por eso voy a tener cáncer o voy a estar destinado a sí o sí tener cáncer. Y el 90% de estas se erradican, ¿sí? En 2 años. Y bueno, esto vamos a verlo por después, pero acá ya van a empezar a ver un poco cómo es la estructura. Y esto sí es muy importante. Bueno, les voy a mostrar acá un poquito rápido porque acá está bien, esta es mi memoria final que tenemos que hacer. Si ustedes van a hacer después el curso de formación inicial, les van a pedir que hagan esto, que es una memoria final, básicamente es una monografía chiquita, nomás que tienen que hacer. Y bueno, y después les paso, si quieren, creo que a los chicos de mi comisión ya les pasé, acá tienen descriptas bien todos los tipos de lesiones, signos y síntomas, y básicamente es todo lo que tienen que saber de HPV. Un poco más detallado. Pero bueno. Patogenia. Esto, durante la historia natural del cáncer de cervix, este se precede o es precedido de varias lesiones intraepiteliales escamosas. O sea, es un conjunto de lesiones que van sucediendo, ¿sí? Para que pueda infiltrarse, ¿no?, el virus. Bueno, son un espectro de anomalías escamosas no invasoras del epitelio cervical asociado al virus del papiloma humano. En ellas ocurren cambios microscópicos característicos que van desde una atipía celular a diversos grados de displasia y neoplasias intraepiteliales cervicales. O sea, las SIN y las NIC, que ya no se llaman más así, ahora son acá, lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado o de bajo grado, las HSIL y las LSIL. Ahora lo vamos a ver bien eso porque está en el Power de la cartera. Y bueno, acá después si quieren ver, vamos a tener los distintos cambios histomorfológicos que se van a dar a nivel microscópico. ¿Sí? Vamos desde una primera coilocitosis que tienen que saber que son, es la vacuolización, ¿no?, por el infiltrado del HPV dentro de las células, y después sí ya empiezan los distintos tipos de neoplasias intraepiteliales, ¿sí?, que van a aumentar todo el espesor de las células basales, y así hasta ir infiltrando todas las capas, como ven acá. Vean cómo, qué bien que se diferencia. ¿Sí? Vean cómo sería un epitelio normal y toda la parte afectada por la infección, ¿sí? Y bueno, hasta desencadenar obviamente en un carcinoma. Acá se ve perfecto, esto es el exocervix, y acá vean el lugar de la patología. O sea, luego de que pasamos de todas las neoplasias intraepiteliales, la llamada va a terminar enseguida, así que ya les mando de nuevo otro link, pero vamos a terminar, repito, con esto.
sigue avanzando, ¿no? Todo el proceso de neoplasias intraepiteliales hasta formarse el último proceso, que sería el de ya carcinoma de células escamosas. Vean acá todas estas queratinizaciones y todo este aumento del espesor con ya queratinizaciones en los estratos más profundos. Eso es, como ustedes saben, sumamente sugestivo de malignidad ya muy avanzada. Y así es como se vería en un PAP. Recuerden que en el PAP yo tengo que ver células normales del descamado del epitelio del cuello uterino. Pero en este caso vean cómo se ven ya las células cancerígenas. Y bueno, después si les sirve se los dejo para que puedan leer todo lo que sería HP. Y esto es lo que dijimos, ¿no? El epitelio normal, la infección, ¿no? Viene y se tiene que alojar, o sea, tiene que atravesar toda esta lesión. Por eso hay que tener cuidado con las lesiones, porque por donde infiltran, ¿no?, los virus, viene y busca directamente a las células basales, porque son las que tienen alto índice de replicación. Entonces se meten, como ustedes saben, los virus usan la maquinaria celular y en base a eso van a ir progresando y se van a producir todas las lesiones que ya conocemos. ¿Sí? Dale, ahí ya les mando un seguido. Seguíamos. Acá estamos hablando del ciclo de vida del HPV, que entra, como les dije, ¿no? Infectaba a células basales, que son su objetivo, y de ahí obviamente estas células basales pues, van a seguir el proceso normal y van a llegar a los estratos superiores. En el momento de los estratos superiores, cuando se rompen naturalmente estas células, el HPV vuelve a salir, ¿no?, a la superficie y en estos momentos vuelve a infectar otras zonas. Y así es como se va proliferando todo este tipo de tumor, ¿sí? Bueno, todo esto de nuevas herramientas de prevención, se los dejo que los lean ustedes después. Se pregunta, y la verdad que no, pero es importante que lo sepan para la vida. Acá, así se denominaba antes, ¿sí? Ahora, la clasificación que se usa es de lesiones intraepiteliales escamosas, que van de las de bajo grado, que son la displasia leve, o la que antes se conocía como displasia leve, pero antes viene la coilocitosis, ¿no?, que es el primer momento en el cual se infectan las células, que conforman lo que serían las L-sil. Y después tenemos todos los distintos tipos de displasia, hasta el carcinoma in situ, que van a ser todas lesiones ya H-sil, ¿no? Muy, muy subjetivas de malignidad. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Y bueno, si vemos las L-sil, vean la diferencia celular. Acá vemos las células afectadas y acá ya vemos casi como formando tejidos, ¿sí? En esto, ¿qué técnica es esta? Papa Nicolau. Bien, muy bien. O sea, yo no le voy a decir nada, pero la técnica no es Papa Nicolau. Tricromía de Mason. No, La coloración es Papa Nicolau. la coloración es Papa Nicolau, muy bien. ¿Citología no sería? Citología exfoliativa. Claro, exactamente, eso es citología exfoliativa. La técnica es citología exfoliativa. La tinción es tinción de Papa Nicolau. Y esto sería una displasia leve. Vean cómo se forman todas estas vacuolas en el citoplasma. Los núcleos, vean cómo están súper cromáticos. Estas son las células basales, fíjense cómo están infectadas. Y en las ya lesiones de alto grado, vean cómo va formando toda esta cadena de células. Ya casi ni se diferencian entre los estratos, son todas células más o menos, un poquito más de zoom, de estas características, núcleos grandes, bien hipercromáticos. ¿Sí? Parece que hasta tienen la cromatina condensada. Y siguen entrando juntos. Y bueno, esto para que tengan idea, esto
raro que se pregunte, pero si no, ya no. Y sirve mucho para entender, ¿no?, lo que sería esta clasificación. Coli, te hago Obviamente, una pregunta con respecto a eso. En una de dale. las autoevaluaciones, mira, te paso cómo decía exactamente la pregunta, ahí por el chat, y hay que marcar verdadero o falso, digamos. Y estaba marcado como verdadero, pero yo tenía entendido que el P16 y el Ki-67 es para diferenciar, digamos, SIN 2 y 3 que son de alto grado. eh, y estaba marcado como verdadero, digamos. Y bueno, ahora justamente vamos a pasar a eso. Está Para bien, mí, Gabo, esa. para mí está bien, ¿por qué? Fíjate que te dice para diferenciar entre bajo y alto grado, digamos. O sea, eso ya había preguntado, las dos se utilizan en combinación para diferenciar, tipo, si es de bajo o alto grado, y en este caso, diferencias que son de alto grado con esa técnica. Ah, dale, está. Gracias. Perfecto, quedó claro lo que dijo el compañero, muy bien, porque eso sí tienen que saber, esto se va a preguntar, tanto P16 como Ki-67. El Ki-67 es un indicador de replicación celular, ¿no? Fíjense cómo tiene todas células que están con los núcleos súper activos, ¿sí? Vean la coloración. En cambio, P16, como dice ahí, que su nombre, ¿no?, es inhibidor de la tirosin sinasa, que las sinasas, como ustedes saben, son marcadores del ciclo celular, es un inhibidor del ciclo celular. Y como ustedes saben, todas estas células tienen truncado el ciclo celular porque tienen la capacidad esa de no morir, básicamente, ¿sí? Y miren cómo tiene todo el espesor de toda la capa de células. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Es muy importante. Y bueno, y ahí ya tienen la pregunta, básicamente, que es muy probable que... Y acá nuevamente les muestro rapidito lo que sería todo Te el hago una pregunta, proceso. Coli, perdón. No, sí, Entonces, estos dos tipos de marcadores, el Ki-67 y el P16, como puso creo que Gadiel en la pregunta esa, que es para diferenciar entre bajo y alto grado, ambas sirven, o sea, si dan positivo a esa prueba, ambas, digamos, serían de alto grado y la diferenciarían de bajo grado. ¿Esa es la respuesta? ¿O? exactamente, porque recuerden que el de bajo grado tiene... Esa daría negativa, digamos, a la prueba, a los marcadores, digamos, por así claro, decirlo. claro, porque tenemos, justamente lo que hacen es indicar que llega un punto en el cual ya no va a retroceder, porque las lesiones de las L-SIL tienen un alto porcentaje de poder involucionar. En cambio, ya cuando tenemos displasias de altos grados, ya es casi nula esa posibilidad. Perfecto, se entendió. Va a Gracias. tener distintos grados de velocidad en el cual progrese, pero la involución ya es casi, eh, ya se tiene que tomar otras medidas que no vienen al caso, que son de extirpación, ¿sí? Excelente. Extirpación no de todo el cuello uterino, no, tipo conización, etcétera, eso no viene al caso. Pero bueno, tenemos el epitelio normal, tenemos el epitelio en una displasia, en una neoplasia tipo 1, una displasia leve. Vean cómo se alteran. En un primer tiempo miren los núcleos nomás, para después ubicarse en lo que serían todas las otras estructuras. Vean cómo la capa de núcleos basales acá es súper finita y acá ya es un poco más grande. En cambio acá, en la de segundo grado, ya hay algunos que llegan hasta arriba y acá ya es todo el espesor. Y acá tenemos no las tinciones. Como se ve esto, que es súper avanzado, con hematoxilinosina y los distintos técnicas de inmunohistoquímica. Bueno, acá tenemos un carcinoma de cuello, vean, acá tenemos el orificio cervical externo y está, no viene al caso ahora, pero para que sepan, en ginecología vemos esto como un reloj, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a las 12 está afectado, de las 12 a las 9, y vemos una lesión en esta área. En este caso, compromete todo lo que sería la circunferencia del orificio cervical externo.
Y bueno, esto es más de lo mismo que ya les había mostrado en la monografía de un carcinoma escamoso o de epidermoide, ¿sí? Lo mismo, queratinización en los estratos más bajos, y como les dije, eso es súper sugestivo de malignidad ya avanzada. Y la otra entidad que tenemos es el adenocarcinoma, que no deja de tener nada distinto a todos los adenocarcinomas que ya hemos visto. ¿Sí? Bueno, Coli, después... cuando se habla de escamoso, es igual a queratinización, ¿no es cierto? no necesariamente. Tenemos adenocarcinomas queratinizantes y no queratinizantes. ¿Sí? Me Ok, espera un sí, segundito. pero, o sea, no siempre que se hable de escamoso, entonces vamos a estar en presencia de queratina. Sí, porque es la característica, pero queratinización te hace referencia a una queratinización exacerbada, formación de perlas córneas, infiltración, acantosis, que es la queratinización dentro de los estratos donde no debería haber. ¿Me explico? Sí. Escamoso era como decir epidermoide o nada que ver. Sí, son sinónimos. Ah, Perdón, ya estoy. Bueno, y adenocarcinoma que no deja de tener las características mismas de todos los adenocarcinomas que hemos visto. Esto lo leen después, básicamente es qué es lo que se tiene que hacer para, por ahí, para diagnosticar todo ese tipo de patologías. Se usa un trípode de diagnóstico, se llama, que es el PAP, la colposcopía y la biopsia. Por ahí, para que lo sepan nomás, si no, todavía no les va a ser de utilidad. ¿Alguna duda sobre patologías de cervix? Que para mí, justo junto con ovarios, son los dos temas más importantes de esta unidad. Si no, seguimos con lo que sería patología de endometrio, que también se pregunta, pero no tan frecuente como... Aquí no me olvidé decirles nada. No, creo que está todo. No sé si Ulf ya volvió, tendrá algo para acotar. una pregunta, Dale. las clasificaciones en la morfología de las signos aprendemos todas, ¿no? Tipo sin 1, sin 2, sin 3. Sepan que hay en cada uno, sí, eso nomás. Hola, Coli, ¿qué pasó? Sí. Nada, mi hermano, quería saber si tenías para decir algo nomás. No. Perfecto. Entonces seguimos con lo que serían patologías de endometrio, ¿sí? ¿Ustedes ven toda mi pantalla o ven solo el PDF? Se ve el PDF nomás, Coli. Ok. Bien. Bueno, por ahí fuimos subiendo, dimos primero vulva, después vimos algo de vagina, ahora dimos cuello uterino y ahora vamos a dar endometrio, después miometrio y vamos a pasar a ovario. ¿Sí? Estamos siguiendo este orden para que vayan en su cabeza mentalizándose que vamos de manera ascendente, ¿sí? Dentro de lo que serían todas las estructuras del sistema genital femenino, aparato próstata. Okay. Endometrio, entonces, ¿qué hay que saber de endometrio? Las distintas patologías y por ahí, bueno, alguna otra cosita que vamos a ver ahora. Bueno, el concepto de endometritis, obviamente ustedes ya lo saben, es súper raro, pero se da en varias situaciones, ¿sí? O post-aborto, inducido claramente, y espontáneo también, pero mucho más raro, y posparto, ¿sí? Bueno, como ustedes sabrán, en el proceso del parto suceden muchos mecanismos, pero ya al final, cuando sale el producto, le decimos en obstetricia o el feto,
¿Qué sucede? Tiene que salir después, o sea, sale el feto, se clampea el cordón umbilical, y tenemos que esperar que salga la placenta. ¿Sí? Es muy importante que la placenta salga íntegra, porque si no hay que ir a buscar los restos, porque cualquier resto de placenta puede causar dos cosas: sangrado e infección. Y esos son de las causas más frecuentes de, obviamente, inflamación del endometrio. Por ahí, bueno, por las dudas, el beta hemolítico del grupo A y el estafilococo, ¿no? Este sería, también lo conocen como Diógenes, ¿sí? Y bueno, estafilococo, que son los más frecuentes, ¿no? Y la endometritis crónica, ya sería por, ¿alguien sabe qué es esto? Enfermedad peliana inflamatoria. Exactamente, tenemos muchas etiologías de enfermedad peliana inflamatoria, pero, como ustedes saben, puede llegar a progresar, es una de las causas de abdomen agudo, y puede llegar a progresar a una endometritis, ¿sí? Después tenemos, obviamente, de nuevo la posparto, posaborto, en relación a lo que dijimos recién, resto de las membranas ovulares, que ustedes saben son el corion y el amnios, DIU, que también es medio raro, como ustedes saben, el DIU es uno de los métodos anticonceptivos más seguros que hay, pero por ahí si hay una mala colocación o los DIU de cobre, por ahí son los que menos infecciones causan. Y bueno, o post tuberculosis, ¿sí? Que lo que hace es, ¿alguien sabe lo que significa salpingitis? Inflamación de las trompas de Falopio. Exactamente. Por contigüidad de ese proceso inflamatorio se infiltra lo que sería el endometrio de manera crónica, porque es un proceso que, ustedes saben, la tuberculosis es un proceso crónico, infeccioso crónico, que también tiene su variedad aguda, pero la mayor cantidad de afecciones y alteraciones son crónicas. Pero bueno, más que nada, eso nomás de endometritis. Después la endometriosis sí se pregunta, y es muy frecuente, que la definición, muy importante, es tejido endometrial ubicado fuera del útero, puede ser. ¿No te dice los zonas? Bueno, tiene un componente de glándulas y estromas, es decir, va a corresponder hormonalmente al ciclo. Denme un segundito. Responden hormonalmente, es decir, cada vez que se produce hiperplasia de las glándulas en respuesta a las hormonas durante la menstruación, también van a causar hiperplasia de las glándulas que no están en el espesor endometrial. Entonces también van a reaccionar exactamente igual de cómo reacciona el tejido endometrial. No me dejarán mentir las mujeres, hay algunas que les duele mucho, ¿sí? Y imagínense que pase eso a nivel de una endometriosis intestinal o una endometriosis ovárica, o en el cervix uterino, ¿sí? En todos lugares donde no debería haber glándulas y estroma endometrial, ¿sí? Afecta al 10% de las mujeres en edad fértil. Y bueno, esto es de teoría del desarrollo, se los dejo que lo lean, pero la verdad que no me acuerdo que se pregunten, pero sí tienen que saber esto y cómo se ve, ¿no? La famosa mancha de café, ¿sí? Se ve de este color, ¿sí? Y bueno, como verán, acá tenemos glándulas y estroma. Acá nuevamente vean estroma y glándulas, muy características las glándulas endometriales. Acá también, no sé si se acuerdan de histología, llamábamos glándulas en serrucho. Pero bien, estroma interpuesto. Y bueno, eso sí tiene que ser. Ahora la adenomiosis, ¿sí? El tejido endometrial dentro de la pared uterina. En este caso era fuera de lo que sería el útero, en este caso sería tejido endometrial en la cavidad,
en las paredes de la cavidad endometrial. ¿Sí? Contiguidad con el endometrio, lo que significa un crecimiento descendente del tejido endometrial. Obviamente va a reaccionar también a lo que serían los estímulos hormonales, pero tienen que saber la diferencia entre adenomiosis y endometriosis, porque puede haber preguntas de estas que ustedes saben que son muy frecuentes, de hacer verdadero o falso o la diferencia. Hiperplasia endometrial, bueno, otra vez más o menos lo mismo nomás, pero esto sí es importante. Asociado a una hiperestimulación estrogénica, tenemos algunas de las causas, y esto sí. La inactivación del gen supresor de tumores PTEN, ahora no me acuerdo, tirosina, algo, no sé qué era, es la alteración genética común en la hiperplasia endometrial y el carcinoma de endometrio en un 20%, o sea, les traduzco básicamente, se encontró este gen supresor de tumores asociado en un 20% a estas patologías, ¿sí? Eso tienen que saber por qué, porque me pueden llegar a preguntar, y bueno, el PTEN está asociado a 90%, no va a estar mal, a hiperplasia endometrial y adenomiosis, no. A carcinoma ovárico, no, está mal, ¿sí? Por eso esto es importante que se lo sepan. Y bueno, hiperplasia endometrial, lo mismo. Hiperplasia simple con atipía, hiperplasia simple, hiperplasia compleja, perdón, sin atipía. Y la misma variedad, pero con atipía. Simple o compleja, y el grado de atipía celular. Esta es la clasificación básica. Y bueno, ¿qué vemos acá? Excelente. Vemos, lo primero que vemos en realidad es que está ocupada. También está aumentada de tamaño, pero... ¿Y eso no sería hiperplasia endometrial? Exactamente, vemos que hay algo que me ocupa la cavidad endometrial que, como yo siempre les digo, cada vez que vemos que la macro es una cavidad, no llega a ser virtual del todo porque sí tiene un pequeño espacio, pero se dice cavidad virtual igual, de, creo que, no, ahora no me acuerdo bien, creo que eran de 0,5 a 0,15 milímetros, pero vean acá esta gran ocupación. ¿Sí? ¿Cómo sería la superficie acá, Coli? ¿Rugosa o más bien lisa nomás? No, y no llegaría. Claro, es blanda en general. Recuerden que... de consistencia blanda, creo que sería así. Claro, la consistencia en este caso sería blanda en esta región. No creo que llegaría a ser friable porque es una hiperplasia normal. Por ahí sí, en algunas partes podría tener consistencia friable, pero esto sería duroelástico porque sigue siendo músculo, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, y acá hiperplasia nada más vemos casi no hay atipía. En este caso capaz que sí. Vean estos techitos, ya hay, en este caso sí ya hay atipía. Acá vemos una simple proliferación de células, de glándulas, perdón, y acá sí ya vemos glándulas, pero con atipía. Miren la forma de estas células, ya pasaron de ser cúbicas a cilíndricas. Acá, por ejemplo, vean la diferencia de esta glándula con esta glándula, ¿sí? Y acá un tabique de tejido conectivo. Bueno. Carcinoma de endometrio. Bueno, por las dudas les digo, por si les llega a aparecer algún caso clínico o algo, la ginecorragia en pacientes posmenopáusicas es sumamente sugestivo de cáncer de endometrio, ¿sí? Pero altamente sugestivo. Uno no espera que se produzca sangrado pasados 5 años de la menopausia de la mujer. Ok, aclarado eso, se presenta con mayor frecuencia entre 55 y 65 años, mujeres perimenopáusicas con exceso de estrógenos y mayor atrofia endometrial. Los factores de riesgo van a tener obesidad, diabetes, hipertensión e infertilidad. La obesidad va a ser siempre en todas estas patologías, ¿no? Sobre todo las dependientes de hormonas, va a ser siempre un factor de riesgo.
tipos de cáncer de endometrio, bueno, tenemos dos que tienen que saber la diferencia, ¿sí? Los endometrioides, los tipo 1 y los serosos. Por ahí no es tan importante la clasificación o diferencia de tumores de endometrio, pero bueno, por las dudas, el tipo 1 endometrioide está asociado a una hiperplasia endometrial y el otro a la atrofia de endometrio, ¿sí? Esa es una característica clave. Sí, eso preguntaban. Bien. Hay una pregunta que te dice, por ejemplo, el adenocarcinoma de tipo 1, ponele, te dice que está asociado, por ejemplo, a atrofia endometrial, ¿verdadero o falso? En ese caso sería falso porque el tipo 2, y así. Bien, exactamente. Vale la aclaración. Y bueno, esto y esto también, que ya lo habíamos hablado antes, perdón, cuando hablamos de hiperplasia endometrial, asociado a gen supresor de tumores PTEN, el tipo 1 y el tipo 2, a mutación de P53. Esto también es clave. Y bueno, eso sería básicamente lo que tienen que saber para ese tipo de preguntas que vimos recién, ¿sí? Bueno, acá un poco más de lo mismo, que después lo ven, pero esto, PTEN y el tipo 2 asociado a P53. Uno a la atrofia y el otro a la hiperplasia. Bueno, este es el desarrollo normal, como vimos. Fíjense, PTEN y P53. Todas causa atrofia. Y vean acá cómo infiltra en este momento. Todo, o sea, se produce un aumento, displasia, atipía de las glándulas, hasta el punto de infiltrar. Y acá en el carcinoma seroso, vean cómo el epitelio produce la atrofia, ¿sí? Vean cómo la integridad del miometrio se va perdiendo por el proceso patológico. La diferencia de ambos. Bueno, acá un poco más como lo vemos. Tipo 1. Y como vemos el tipo 2 y acá positivo para P53. Vean todas estas células con inmunistoquímica positivas a P53. Por ahí sí hay que hacer un diagnóstico diferencial entre ambos. Tumor mulleriano mixto maligno. No sé si alguno leyó una pregunta de esto. Para mí es súper raro, creo que nunca. Pero por ahí, Yo nunca. ok, por ahí sepan nomás lo que son adenocarcinomas endometriales asociados a cambios malignos estromales. Mujeres posmenopáusicas con justamente hemorragia, que les dije que era su momento sugestivo de malignidad en pacientes posmenopáusicos. Bueno, terminamos con miometrio y ahora, mientras tanto, Ulf le va a contar un poquito de lo que sería patología mamaria, porque después se tiene que ir. ¿Alguna duda sobre esto? Creo que le estoy diciendo lo más importante y aclarando algunas dudas, porque sé que leerlo así es por ahí bastante engorroso. Quiero dejar después un espacio para dar tumores ováricos, que por ahí sí ya es un poco más la clasificación, nomás no es que sea complicado, pero por ahí hay que estructurar bien la clasificación, ¿no? Ahora van a dar mama rapidito, que son algunas cosas nomás que quiero que tengan en claro, que se preguntan sí o sí. Ahí comparto, Coli. Dale. Ahí están viendo el power. Sí, sí. Bueno,
Vamos a ver entonces un poco de lo que es patología benigna y maligna de la mama. Esto de acá arriba medio que salteé nomás porque básicamente es una introducción a qué tiene el Power y esto que es la formación de pezones supranumerarios, que siempre siguen la línea mamilar nomás, que es una línea que pasa acá, fíjense, y siempre se originan de a pares. Y bueno, esto es la formación de la glándula y otros trastornos congénitos del desarrollo son el... Te consulto. Sí. Las mamas aberrantes y eso que recién nombraste, ¿es lo mismo o no? ¿Cómo? Las que son las mamas aberrantes. Sí, sí, Sí. Ah, son bueno. sinónimos. ¿Quién tiene politelia? Hay un famoso que tiene. Cantante, estuvo hace poco acá en Argentina. ¿Estás preguntando o qué? Estoy preguntando, ¿cómo no van a saber? Polipelia. No, telia. Un cantante que tiene 4 pezones. Harry. Harry, muy bien, excelente. 10, no sé quién respondió. Estuvo todavía en Argentina. ¿No estuvo todavía? Pues re mufa soy. Irrelevante el dato, pero bueno, ahí queda. Bueno, esto sí ya es más importante, que van a ser trastornos inflamatorios, que por lo general están relacionados a procesos infecciosos. Y bueno, vamos a tener la mastitis aguda con signos de flabosis, que son los signos característicos de la inflamación, como puede ser la tetrada de Celsius, y se va a caracterizar por un derrame purulento por el pezón. Fíjense cómo los conductos lácteos se llenan de inflamación, o sea, de células, de detritus, de bacterias, y eso es lo que provoca que una vez infiltrados los ductos lácteos, se va a generar la secreción purulenta por el pezón. Los signos de flabosis van a ser el aumento de la temperatura, el aumento de la hinchazón o edema, el enrojecimiento y el dolor. Solamente eso. Y ahora vamos acá con lo que es más de anatopato y lo más preguntable, supongo, que tampoco creo que se pregunte mucho más que cáncer, pero bueno. Se pregunta, sí, particularmente lo primero. Lesiones epiteliales benignas. Vamos a tener 3 lesiones, primero que nada, que van a ser no proliferativas, que son características de la vida y del desarrollo de la mujer que se van a dar según la edad que tenga y según el día o el periodo en el ciclo menstrual donde se encuentren. Por eso esas 3 se las clasifica como mastopatía, enfermedad de la mama, dishormonal, con afección hormonal. Vamos a tener quistes, fibrosis o adenosis. Y bueno, básicamente van a ser la formación de quistes, la fibrosis del tejido mamario o la adenosis, que va a ser la alteración de las glándulas. Después tenemos alteraciones mamarias proliferativas sin atipías. Vamos a tener hiperplasia, adenosis esclerosante y copiloma. Y las proliferativas con atipías, que son las más importantes, que son la hiperplasia ductal atípica y la lobulillar atípica, que ya funcionan como asiento para los desarrollos de cáncer. ¿Está? Bueno, esta es básicamente una imagen normal de lo que es la mama. En esta parte está todo lo normal y qué patologías se pueden dar en cada una de las partes. Lo que más nos va a importar a nosotros va a ser entonces los carcinomas o los adenocarcinomas de los ductos o del parénquima. Y los sarcomas que aparecen ahí abajo, ese esquema está muy bueno para que más o menos vayan idealizando dónde vamos a encontrar las distintas patologías. Claro, piensen, tipo, dependiendo del tejido donde se haga, por ejemplo, si acá está marcando la glándula, va a ser un adenoma, siempre va a ser adenoma. Si está marcando un ducto, va a ser, o puede ser una metaplasia escamosa del ducto, o una ectasia del ducto, o cualquier cosa. ¿Sí? Vean dónde está nomás y ahí van a tener la base de la patología. Entonces, acá que vemos, bueno, esto no importa, ¿no? Si no hay cosa, no importa. ¿Me salteo nomás? Oli. Ah, listo, chao. Sí, pasaron. Bueno. Carcinoma de mama. Factores de riesgo, vamos a tener
mutación en la línea germinal de genes supresores de tumores. Bueno, los genes supresores de tumores que están alterados siempre van a ser la P53, la P16, el retinoblastoma, y los oncogenes que se estimulan son el BRCA 1 y 2, creo. No me acuerdo si hay otro. Ahora de última vamos a mirar porque está vacía la diapo. Otro factor de riesgo va a ser la historia familiar de primera o segunda línea de cáncer de mama, es decir, madres o hermanas, o creo que hasta primas, obviamente. Mientras más cercano a la línea sanguínea, más probable es la aparición de un cáncer de mama. Y bueno, eso. A ver, acá tenemos, sí, el BRCA1, el BRCA2, tenemos cáncer familiar de mama y ovario, cáncer familiar de mama y ovario. Estos son los dos más importantes de los que son, creo que estos son oncogenes o son supresores, no me acuerdo ahora, creo que son supresores. Después la P53, que es común para todos los cánceres, básicamente. Entonces sepan estos tres y sepan que están relacionados con una alteración de esto, un aumento del porcentaje de probabilidad de desarrollo de cáncer de mama. Bueno, acá tenemos el tejido normal del mamario con mutaciones en el BRCA2 y en mutaciones en el BRCA1, que nos llevan a distintos tipos de cáncer, que terminan siempre en cáncer invasivo, que es la peor. Nosotros ahora vamos a ver bien la parte de lo que van a ser cáncer in situ y cáncer invasivo. Clasificación no les van a preguntar, o sea, de esta no les van a preguntar de la OMS, sino esta que está acá en el PowerNote. Entonces, al carcinoma lo dividimos en ductales y lobulillares según qué porción afecten del tejido que vimos allá. Y ductales va a ser dentro del ducto de la salida de la leche, y los lobulillares van a ser en los lobulillos, que era la unidad funcional de la mama. Vamos a tener siempre in situ o infiltrante. In situ, por ejemplo, en el ducto va a ser cuando está intraductal y no atraviesa la luz, e infiltrante va a ser ya cuando atraviesa esa luz. Lobulillar va a ser cuando salga del lobulillo, el infiltrante. Carcinoma intraductal in situ, entonces, está confinado al ducto, usualmente no es palpable, se diagnostica por mamografía o incidentaloma. Macroscópicamente es similar a la enfermedad fibroquística con presencia de comedones. Bueno, preparado no importa. Son clasificaciones nomás. No les van a preguntar, creo, las clasificaciones si no hay preparado. Y bueno, eso nomás del intraductal. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si es in situ está condenado al ducto, que puede parecerse a una patología benigna, que no es palpable y que usualmente se halla como incidentaloma o en una mamografía de control. Básicamente eso es resumido. Carcinoma intralobulillar in situ va a ser el que esté limitado a los lobulillos, es menos frecuente. El diagnóstico es incidentaloma, entonces nunca se lo encuentra así si se lo está buscando. Bueno, se caracteriza por el relleno sólido de los lobulillos, con ensanchamiento de los mismos y escasa atipia nuclear. Y en el 30 al 60% es bilateral. Bueno, acá está lo que se ve en todos los carcinomas, que es la mitosis exagerada, con pleomorfismo celular y todo eso. Ahora vamos con los infiltrantes. ¿Alguna duda de los in situ? Así de lo básico. Bueno, infiltrantes. Carcinoma ductal infiltrante es el más frecuente, 55%. Macroscópicamente se ve de bordes estrellados. ¿Por qué es importante que sepan esto? ¿Qué tiene que sean los bordes estrellados? Que es palpable. Indica la malignidad. Sí, es una característica de malignidad. Siempre que tengan los bordes estrellados o con puntas hacia los costados, significa que es invasor o que es más peligroso que uno que tiene los bordes bien delimitados o que está
encapsulado. Es color ocre, son despulidos y duros. Microscópicamente forman túbulos con atipías nucleares y mitosis. Sí, tienen mucha más característica de malignidad que el que era in situ, a pesar de que ambos son carcinoma. ¿No? Nico, disculpa, de borde estrellado o cuál más dijiste que es característico de malignidad. O que sea estrellado o que sea especulado, se dice. Básicamente que tenga puntas. Ahí interrumpo un segundito. En este tipo de tumores, generalmente hay varias cosas que buscar. Dentro de ellas son los bordes, como dijimos muy bien, obviamente el tamaño de crecimiento, la evolución, y si está adherido o no a planos, ¿sí? Porque eso también es muy sugestivo de malignidad, ¿no? Que esté adherido o que esté fijo, que yo no lo pueda movilizar. Eso no. Vale. Carcinoma lobulillar, invasor o infiltrante. Es difícil de distinguir del ductal infiltrante en la macro, por eso siempre se recurre a la micro, y está constituido por células pequeñas en fila india con ocasionales células en anillo de sello. ¿Cuáles eran estas? Las células que tenían ¿qué? Los adipocitos, las células que tienen grasa. Las células que tienen grasa dentro. Bueno. Coexisten focos de carcinoma intralobulillar in situ. O sea, están los dos juntos. Puede haber algunos que estén ya infiltrando, otros que no, dependiendo el estadio donde estén. Perdón, una pregunta. ¿A qué hace referencia cuando dice en fila india? Están una atrás de la otra, una al lado de la otra, se vería. Ahora lo vamos a ver más abajo en la imagen, es muy característico. Bueno. ¿Esto sería tipo la empalizada o no? Nada que ver. La empalizada es otra cosa. No escuché lo que preguntaron. No, preguntó si es lo mismo que en disposición de empalizada. Y no es lo mismo. No. Fila india que esté uno al lado del otro. Tipo, la fila del comedor sería una fila india. ¿Y en empalizada serían perpendicular a US? Claro, no solo perpendicular, sino que tienen los núcleos en relación con, o sea, va a tener todos la polaridad hacia la membrana basal y van a tener un tipo de crecimiento. Vean, ahí está el de las filas indias. Sí. El de empalizada, ¿se acuerdan cómo es? Tipo una pseudo papila, no les quiero decir papila porque no llega a ser una papila, pero es como si fuera eso, básicamente tienen un eje y en base a ese eje van creciendo con los núcleos con polaridad basal, es decir, orientados justamente a la membrana, a esa porción de tejido conectivo. Coli, ¿y solo en el lobulillar infiltrante se ve esta fila india? ¿O puede ser en el ductal también? Ahora vamos a ver la diferencia entre las microscopías, pero es característico de este tipo de tumores. Gracias. Bueno, esto es importante, creo que había preguntas, así que vi que me mandaron un par de respecto a factores pronósticos y predictivos, que había en especial una que preguntaba, no me acuerdo si era el tamaño, la metástasis y etc. Bueno, los principales factores, por lo general, siempre son, en todos los tipos de cáncer, que sea invasor o que sea in situ. Obviamente va a ser mucho peor para el pronóstico un carcinoma que ya sea invasor, porque el in situ está confinado y entonces es mucho mejor operable que uno que ya es invasor y hay que cortar con mucho más margen. La metástasis va a ser más importante si es a distancia, menos importante si es en ganglios linfáticos, y ahí, bueno, vamos a tener ganglios linfáticos que van a ser más lejanos y otros que van a ser locales. Bueno, los que principalmente se van a afectar locales son los axilares, y el más importante es el axilar, que funciona como ganglio centinela en el cáncer de mama. Después recién viene el tamaño del tumor, un tumor más grande, de peor pronóstico, una enfermedad localmente avanzada o un carcinoma complicado con inflamación. ¿Está? Entonces, los más importantes para lo que es el pronóstico es todo esto que está acá. Después tenemos factores menores que van a ser el subtipo histológico, que van a ser las características de la célula, un índice que la verdad no me acuerdo cuál es, no.
Marcadores tumorales, este es el que siempre se pregunta, ER2-NEU, marcador tumoral para carcinoma de mama, invasión linfovascular, tasa de proliferación, etc. ¿Está alguna duda? Principalmente estos, sepan los factores principales y por qué son más importantes. ¿Entienden por qué es más importante todo esto, no? No les digo que... Básicamente, el cáncer de mama, como tenemos, tipo, en las mamas hay mucha irrigación o mucho drenaje linfático. Entonces, es mucho más fácil que un carcinoma in situ, una vez que pasa la lámina basal, la membrana, la lámina basal, va a infiltrar esos túbulos linfáticos que van a llevar a los ganglios. Y ahí vamos a tener que, primero va a llegar siempre a un ganglio centinela, que se le llama, que va a ser la conjunción de todos los ganglios del miembro superior, que básicamente es el axilar, que es el que reúne el de los preseptales del codo, el del subescapular, el de los humerales, etc. Entonces, ese ganglio centinela es el primero donde se busca el cáncer de mama. Una vez que se lo encuentra ahí, bueno, ya se hace el diagnóstico, ya se dice que hay metástasis, y ahí se lo empieza a buscar en ganglios más lejanos, ¿sí? Porque siempre va a llegar primero a ese y después va a ir por otros. Por eso es importante. ¿Alguna otra duda, otro? Porque esto sí es... Y este, así de memoria, este que es importante de los menores. Bueno. Diagnóstico. Las mujeres a partir de los 40 años tienen que hacer mamografías, como es, seriadas, así cada X tiempo. Se puede hacer ecografías también, pero siempre es mejor la mamografía porque permite detectar tempranamente el carcinoma. Una vez que se detecta algo raro o que se palpa algo raro, se hace punción con aguja fina, o dependiendo del tamaño se puede hacer una biopsia o biopsia por congelación intraoperatoria en caso de que se trate de un hallazgo así intraoperatorio raro. Y bueno, más que diagnóstico, ya es medio que tratamiento hacer la mastectomía, que es sacar toda la mama con todo el drenaje. Bueno, acá están ejemplos nomás. Función aspirativa con aguja fina, ventajas, provee información en el momento, método sencillo, rápido y con alta certeza. Es una práctica de consultorio externo, excelente relación costo-beneficio, alta aceptación, repetible y con mínimas complicaciones. Las limitaciones es que no permite la diferenciación porque estudia muy pocas células y no se ve bien la histoarquitectura. Dificultad diagnóstica de... ¿Mandaste algo, Coli? Ah, no, es el coso que se termina. Sí, sí. Bueno, fíjense entonces, se palpa la lesión y ahí se puede hacer con método palpatorio o se puede hacer con guía ecográfica y se realiza la punción. En este caso lo que parece ser un quiste. Entonces se hace la punción, se toma la muestra y se la estudia. Estos son la core biopsy y la mamotomía, son distintas formas nomás. Este corta, este hace succión y corte. Este es más chico, este es más grande, pero son cosas que no creo que les pregunten esto. Acá otra vez, una biopsia guiada con ecógrafo. Bueno, examen intraoperatorio está indicado en, esto no me acuerdo si se preguntaba, creo que sí. Lesiones palpables, nódulos o distorsiones tisulares de más de 5 milímetros con el ganglio centinela, que es el axilar, y para la evaluación de márgenes. Esto es cómo se hace nomás el estudio anatomopatológico. Tienen que saber la utilidad, básicamente, de lo que sería la biopsia intraoperatoria. Es lo que yo hago porque es importante. Yo necesito saber
O sea, el cirujano necesita saber hasta dónde resecar, qué tanto resecar, y por eso lo que se hace también es teñir con tinta china los ganglios linfáticos, primero para identificar el ganglio linfático centinela y después para saber también todos los que están comprometidos. Si todos están comprometidos, necesito saber hasta dónde resecar porque, como ustedes saben, el hecho de extirpar toda la cadena linfática tiene pero innumerables perjuicios para lo que sería el paciente, ¿no? Después le va a quedar el brazo gigante, porque no va a poder drenar básicamente y bueno, eso más que nada. Tumor filoides, descrito por Müller, que significa hoja o forma de hoja, muy raro en hombres, solo se han reportado casos aislados. Por lo general, todas las patologías mamarias son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres igual, pero no significa que no puedan ocurrir en hombres. Edad de presentación, 40 a 50 años, 15 a 20 años más que los fibroadenomas, miden 1,5 a 10 centímetros y usualmente son bien circunscriptos, entonces significa que están bien delimitados. Bueno, dice que está caracterizado por estroma celular, espacios quísticos delineados por epitelio, o sea que está todo bien rodeado, con proyecciones de este estroma, pero que están revestidas por epitelio. O sea, todo está rodeado por epitelio y por eso es que se dice que es bien circunscripto. Sí, eso nomás vean ahí cómo se ve la imagen rapidito, vean que lo que más prolifera ahí es el estroma, nada que ver con lo que vimos hoy, ¿sí? Bajarle rápido nomás, Ulf, con eso ya estaría eso. Sí. Y después, bueno, las categorías de eso lo leen después, ¿no? Tipo la capacidad que tiene de malignizarse. Y bueno, las características, lo mismo de siempre, ¿no? Sí, es tipo lo mismo de siempre de celularidad, pleomorfismo, mitosis, y ahí, bueno, meten lo que ponen siempre, mitosis atípica, pleomorfismo, todo eso para la descripción de las imágenes, y con eso es lo único importante. Ginecomastia, no dice nada, esto es importante. No, hasta ahí nomás porque ya te hablan un poquito de tumores en el hombre. Bueno, escucha, vamos a hacer una nueva llamada y ya terminamos. Yo creo que tenemos para media hora más, nomás máximo. Exactamente. Comparto la pantalla. Acá. ¿Ven y escuchan bien? Sí. Excelente. Yo creo que tenemos para unos 20 minutos más por ahí. Entonces tenemos tumores endométricos en general. Vamos a ir rápido con esto porque ustedes ya lo conocen. Bueno, tenemos los benignos, que son los leiomiomas, ¿cuál va a ser la sintomatología? ¿No se acuerdan? Muy bien. Y si, muy bien, siguiendo esa línea de pensamiento, si presiona la vejiga, también ¿qué puede presionar? Las asas intestinales, el colon, el recto, ¿sí? Bueno, eso nomás quería aclarar de la sintomatología. Vemos, hay distintos tipos, como ustedes saben, este está en donde mira que hay uno chiquitito, otro más chiquitito, ¿sí? Muchas diferencias. Y lo tenemos acá, vean. Un crecimiento de fibras, miren la cantidad de núcleos que hay. ¿Qué es todo esto que está acá, que vemos así? Esto así. Que como que encapsula, ¿no? Al tumor. La pseudocápsula, ¿no es? Pseudocápsula. Muy bien, excelente. ¿Sí? Que, como vemos acá, delimita perfectamente todos estos tipos de tumores, ¿sí? Bien, así se ve a la microscopía, perdón. Y acá tenemos todo haces de células, vean, núcleos y citoplasma, o sea, obviamente tiene citoplasma, pero se ve así abusado, o sea, alargados. Perfecto. Y, como ustedes sabrán, ahora tenemos la variante maligna, ¿sí? El leiomyosarcoma, que se ve muy ahí, rapidito, para que vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
La forma de las células. Cleoformismo. Exactamente, ahí está. Las dos cosas dijeron. Las dos principales diferencias son la disposición de los haces, en este caso, de los haces celulares, en este caso hace todo un despelote, en este caso tiene más o menos una ligera cohesión, y las células que vemos acá, vean cómo son, y acá ya cualquier cosa tenemos, ya no hay casi hay mucha más diferencia entre los tamaños y la forma que acá. ¿Sí? Si todo queda claro todo eso, para mí está más que suficiente, porque no hay más que eso. Coli, ¿las células ausadas corresponden al leiomioma? Ambos tienen células usadas. Usados es cuando toman ese aspecto alargado. Ah, sí, pero como que se aprecia más en esta. Ok. En esta se ve mejor porque acá tenemos todo un entrecruzamiento de fibras. O sea, tanto en leiomioma como en el leiomiosarcoma, las células se presentan de esta manera. Claro, pero acá se identifican mucho mejor. Sí, Porque todas respetan como más o menos el mismo eje, por así decirlo. Acá ya es cualquier cosa. Dale, gracias. Y ahora venimos con lo lindo, patología de ovario. Y acá les quiero mostrar una cosa antes. Bueno, acá tenemos obviamente los ovarios, todos los tipos de folículos hasta el cuerpo lúteo. Bueno, acá venimos, como ustedes saben, desde acá dice primarios, pero primero vendrían los primordiales, después los primarios, después el telegraph, que ya es mucho más grande, y después se van atrofiando. Bueno, primero vamos a hablar un poco de qué hay en el ovario, por qué es tan importante. ¿Dónde tenía eso? Acá, bueno. ¿Ven? Perfecto, ¿no? Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, dijiste, síndrome de ovario poliquístico, bueno, esto lo podemos ver después. Y acá sí, ahora. Patologías tumorales de ovario, que es importante. Bueno, acá está en inglés, pero parece que les costó demasiado encontrar la foto en español, así que ahora yo se las muestro en español. Y volvemos acá. ¿Qué pasa con el ovario? El ovario, ustedes saben, bueno, es la gónada femenina y va a tener distintos tipos de células en su interior. Por ende, ustedes saben que en cada estirpe celular vamos a tener distintas tumoraciones. Pero, ¿el ovario qué tiene? El ovario está formado por los tres elementos de las capas germinales, ¿sí? Va a tener tanto una parte que corresponde a lo que sería el epitelio celómico, otra a las células mesenquimales y otras a las células germinales, ¿sí? Se va a derivar del endodermo, la parte justamente de las células germinales, del mesodermo, todo lo otro, ¿sí? Principalmente estos dos componentes. Pero después vamos a ver también que va a tener un componente del ectodermo, en qué tipo de tumores, por ejemplo, que corresponden a las tres capas embrionales, que también se puede encontrar obviamente en lo que sería el ovario. Fuerte, no se escuchó. Teratoma. Teratoma, muy bien. Teratomas tienen todo esto, ustedes saben, pelo, osifican, cartílago, etc. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué pongo esto? Porque los tumores pueden derivar de cualquiera de esas capas y por eso existen diferentes clasificaciones. Pero bueno, ¿qué más necesito que sepan de tumores de ovario? Antes de seguir, vamos a ir con esta foto, pero esta, que le saqué. Bueno, la otra se ve mejor, pero bueno, es para que entiendan cómo es. Bueno, lo que les dije, que todos los tumores pueden derivar de cualquiera de las capas, pero que el 80% de todos los tumores de ovario en pacientes que están en edad reproductiva, es decir, no menopáusicas,
van a ser benignos, ¿sí? Y que otra cosa también correspondiente al 80% es que en las pacientes posmenopáusicas el 80% va a derivar de los tumores epiteliales, ¿sí? O sea, estos que tenemos acá. Pues vamos a ver bien qué tipos, qué cuántos y cómo, ¿sí? Pero bueno, otra cosa que no dice el Power, pero que quiero que lo entiendan para ustedes nomás, es que los tumores pueden ser, como toda clasificación de tumores, benignos y malignos, pero acá también tenemos la clasificación de que pueden ser funcionales y no funcionales, es decir, productores y secretores, o simplemente no serlo. Y otra característica fundamental es que pueden ser quísticos, pueden ser sólidos o pueden ser mixtos. Dentro de todas esas variedades que les dije, benignos, malignos, funcionantes o no, y quísticos, sólidos o mixtos, van a salir todas estas distintas formas tumorales que tenemos. O sea, no va más allá de eso, ¿no? Pero, obviamente, lo más importante es que sepan la estirpe celular del cual salen, porque va a dar indicio a todo lo que puede generar. Después también, más que nada, mencionarles un poco las características benignas y malignas, o sea, la diferencia. Es que los tumores benignos son más frecuentes en edad reproductiva, ¿sí? Todo lo que dijimos. Estos generalmente son asintomáticos, generalmente los que van a generar síntomas van a ser los funcionantes, pero los que no generan síntomas son asintomáticos y se los encuentra básicamente de manera imprevista cuando se hace en una eco por cualquier otra razón. Y bueno, algunos de los síntomas que pueden causar muy vagos son la distensión abdominal, dolor o malestar abdominal, sensación de presión en el abdomen bajo, ¿no? Casi llegando a la pelvis. Y bueno, pero ¿cuál es el problema? Que sí es importante es que un ovario con un tumor, benigno o maligno, no importa cuál sea, va a ser mucho más susceptible a generar una torsión. Y como ustedes saben, la torsión anexial o torsión ovárica puede romper el ovario, sangrar, y es una de las causas también de abdomen agudo, ¿sí? Que es muy importante. Y bueno, si los tumores son funcionantes, van a causar justamente los signos y síntomas característicos de las hormonas que secreten. Generalmente, en síndromes de ovario poliquístico, por ejemplo, vamos a tener que son virilizantes, ¿sí? Porque generan andrógenos. ¿Ok? Si eso queda claro, yo puedo seguir. Y otra de las clasificaciones que tenemos son dentro de, ahora sí, en el favor de la cátedra, los distintos tipos de quistes, ¿sí? Tenemos quistes de inclusión germinal, foliculares, obviamente estos correspondientes a los folículos, quistes del cuerpo lúteo y luteicos de la teca, ¿sí? Luteínicos, perdón, de la teca. La teca, como ustedes saben, es una porción de los folículos. Y bueno, no tienen que saber esta clasificación, no tienen que saber qué hace cada uno, pero por las dudas se los digo porque si llegan a preguntar, bueno, ustedes no creo que les pregunten más cosas que no estén acá en este Power, pero por las dudas se los menciono los distintos tipos de quistes que hay. Bueno, y síndrome ovario poliquístico, como dijimos, mujeres en edad fértil y asociado a la oligomenorrea y a la anovulación, ¿sí? Es decir, a alteraciones del ciclo menstrual. Y bueno, ahora sí, volvemos a esta imagen y vamos a tener los distintos tipos de tumores ováricos. Tenemos de células epiteliales, del epitelio de superficie, perdón, de las células germinales. Ahí vamos a tener los teratomas, los digerminomas, etcétera, todo eso que ustedes conocen, el coriocarcinoma, los cordones los tumores, perdón, de los cordones sexuales o estromales, y vamos a tener
el más frecuente o el más importante por ahí es el de las células de Sertoli y Leydig. Y bueno, después las metástasis, sí que son menores en estos casos. Hay órganos en los cuales la metástasis es el principal tipo de tumores, pero bueno, en este caso, como ustedes saben, no es importante. Ahora nos vamos a enfocar en esto, en los tumores de células superficiales, ¿sí? Tenemos el tumor seroso, mucinoso, el endometrioide y los demás, por ahí no son tan importantes. Pero la diferencia de estos dos sí la vamos a tener que saber. ¿Ok? Bueno. ¿Puedes repetir ese último, por favor? Sí, que vamos a ver la diferencia entre los tumores serosos y mucinosos que tenemos acá dentro de lo que sería el epitelio superficial, o también se llama mulleriano, que hace referencia, ¿no?, a una estructura del esbozo principal que genera todo esto a nivel embrionario, ¿sí? Eso no lo tienen que saber, se los comento nada más. Yo tengo otra clasificación que no viene al caso, que la saqué de un libro de ginecología porque algunos de sus compañeros me estuvieron diciendo que con esta clasificación se les complicaba, pero básicamente tienen que saber los derivados del epitelio y los derivados del estroma, como en cualquier tipo de tumor, ¿sí? Bueno, serosos y mucinosos o endometrioides, justamente como dice su nombre, van a ser parecidos al endometrio. Bueno, tumores serosos son neoplasias quísticas con contenido seroso claro, justamente le da su característica principal, tapizadas por células epiteliales altas, cilíndricas, que pueden estar ciliadas o no. Esto sí es muy importante, 70% son benignos o intermedios, o como también denominamos esto. Eso te iba a preguntar. Bueno, o borderline, ¿sí? También se denominan así cuando están ahí más o menos entre criterios benignos y criterios malignos, que justamente ahora vamos a hablar de criterios benignos y criterios malignos. Y el 30%, o sea, el restante, son malignos. Los factores de riesgo, bueno, la nuliparidad, que es muy importante para los tumores de ovario. Antecedentes familiares, todo lo que les dijo Nico hoy, en general para el aparato genital femenino, en general para todos los tumores, pero más específicamente para el aparato genital femenino, los antecedentes familiares, sobre todo en familiares de primer grado, son fundamentales. Mutaciones hereditarias, perdón, BRCA1 y BRCA2, que ya conocen, y según su clasificación clínica, patológica y molecular, tenemos de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿sí? Los de alto riesgo lo tienen que saber, de P53, y los de bajo riesgo, BRAF y CRAS. Son también congénitos. ¿Sí? Esto de tumores serosos. Como su morfología es una lesión quística en la cual el epitelio papilar está presente solo en algunos de los quistes, con paredes fibrosas o proyecciones en la superficie ovárica, ¿sí? O sea, esto es uno de los criterios de malignidad. Ahora voy a pasar a leerles los criterios justamente de malignidad que tenemos. Para pacientes premenopáusicas, un tumor mayor de 10 centímetros. Para pacientes posmenopáusicas, un tumor de 5 centímetros. Porque los anexos no deberían estar funcionando, entonces ya un aumento menor Claro, la primera línea es por la madre o hermanos o hijos. Recuerden que el paciente tiene madres, pero también puede tener hijos y hermanos, obviamente hermanos 100%. En este caso, todo eso sería primer grado. Gracias, Coli. Bueno, entonces tenemos criterios de malignidad. Yo después les voy a hacer un cuadro, que les paso la foto que tengo acá. Entonces les va quedando. Tenemos un tamaño mayor
a 10 centímetros en pacientes premenopáusicas y 5 centímetros en posmenopáusicas. Estructuras sólidas, bilateralidad, formación de tabiques y papilas o proyecciones papilares, son altamente sugestivos de malignidad. Zonas gruesas en la pared, o sea, paredes engrosadas, la característica de la ascitis y asas intestinales adheridas, obviamente, a la porción del ovario. ¿Qué pasa? Algunas de estas características no van a ser identificables vía ecografía. ¿Y cuáles son los criterios de benignidad? Los de benignidad vamos a tener que son la unilateralidad, o sea, un solo ovario comprometido, una consistencia quística, una cápsula fina, la ausencia de proyecciones papilares y la ausencia, ¿no?, de este signo clínico que es la ascitis. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Yo después les paso, voy a hacer un cuadro y les paso. Bueno, y como vemos acá, las características microscópicas, vean, o sea, tienen que tener en mente, ¿no?, lo que vimos recién, el epitelio normal de lo que sería el ovario, y acá vean cómo se forman todas estas tipo pseudopapilas, y acá también, vean, todo esto se ve así por el corte, pero esto sería más o menos lo mismo que esto, ¿sí? Y sería gran formación de papilas nada más, pero se ve así como que está todo roto. Y ahora vamos con los mucinosos, ¿sí? 80% son benignos o borderline y el resto son malignos. Un factor de riesgo principal que se encontró es el tabaquismo y la patogenia molecular está asociada a la mutación del proto-oncogen CRAS. ¿Cuáles son las distintas variantes? El cistoadenoma mucinoso benigno, el cistoadenoma ya borderline o intermedio con las características que les nombré recién, y el carcinoma mucinoso primario, que sería la variante maligna de vean, cápsula, tiene obviamente esta formación tipo quística, y como proyecciones. Acá de nuevo vieron, parece una rebanada de pan tostado, pero no, son distintas formaciones papilares, ¿sí? Quística otra vez, de nuevo una cápsula gruesa. Y acá ven, epitelio de superficie, y esto, que son glándulas generadoras de mucina, ¿no? Moco, básicamente. ¿Ok? Vean la diferencia. ¿Qué dijimos de la bilateralidad o la unilateralidad? ¿Este sería benigno? Bien, exactamente. Pero recuerden que podemos tener crecimientos muy, muy grandes, inclusive en tumores benignos, ¿no? O sea, generalmente tumores benignos. Coli, discúlpame, te voy a preguntar esto porque si no me voy a olvidar. Me parece Dale. importante. No se puede pedir que nos habiliten el examen de nervioso antes para saber cómo pueden ser las preguntas. Ahí lo voy a anotar. Entonces Para tener pregunto, una idea, aunque sea. Claro, pregunto. ¿Se pregunta mucho nervioso en el Chovis? Casi nada. Gracias, Coli. Después vamos a hacer igual un pequeño repaso de lo más importante de nervioso, pero más que nada son alteraciones, tumores, muy raro, igual vamos a hablar de astrocitomas y de gangliomas, pero es lo que más se pregunta de tumores, pero lo que más se puede llegar a preguntar son las alteraciones, las anomalías genéticas, ¿sí? Eso puede ser lo más preguntable nervioso, lo vamos a ver después en este momento, vamos a ver. Ok. Y bueno, los criterios que dijimos de benignidad. Una cápsula fina, bien delimitada, bien finita.
Vieron que este no forma tipo pseudopapilas, tipo, tiene formaciones nada más, pero no forma proyecciones ni papilas. Y una cápsula fina y es unilateral. Bueno, acá la micro. Y los endometrioides, bueno, son benignos o borderline, pero inusuales. Los carcinomas endometrioides sí son el 20% de los casos, coexisten con una endometriosis, recuerden asociado a esto, al PTEN. Son poco diferenciados estos tumores que se asocian a P50. También. Estas cosas sí son importantes. La macro, bueno, combinan áreas sólidas y quísticas. Y en un 40% es bilateral. Bueno, esto, fíjense cómo forma pseudo glándulas en serrucho, así como las del endometrio. Y bueno, esto tumor de Brennan rapidito porque puede ser que le pregunten para diferenciar nada más. Adenofibroma, cuyo componente epitelial se asemejan a células transicionales, que revisten la vejiga, o sea, un urotelio. Son neoplasias sólidas o quísticas unilaterales, ¿sí? Siempre unilaterales. Y bueno, acá podemos ver cómo pareciera ser endotelio. Recuerden cómo es el endotelio, qué características tiene su epitelio. El urotelio, perdón, no sé si es endotelio. Urotelio. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Qué lo caracteriza? De transición. De transición, muy bien, pero es bien también, pero lo que quiero que me digan es si es plano, si es estratificado, pseudoestratificado. Estratificado. Plano estratificado, ¿eh? Bien, eso es clave porque es característico. Bueno, y ahí ya pasamos con los mucinosos y los serosos, que capaz era lo más raro para preguntar, pero bueno. Ahora sí pasamos a los tumores de células germinales, ¿sí? Que, como vemos acá, estamos acá. Vimos esto, y ahora vamos acá, células germinales. Que básicamente, lo vamos a repasar rapidito porque es lo mismo de siempre. Son los teratomas, ¿sí? Teratomas benignos y teratomas malignos. Recuerden, mientras las células que se generen van a ser menos diferenciadas, es cada vez peor. ¿Ok? Bueno, derivan de la diferenciación ectodérmica de las células totipotenciales, como ustedes ya saben, suelen encontrarse en mujeres jóvenes, en edad fértil. Esto es característico porque es el perfil general de las pacientes que tienen teratomas, y bilateral en un bajo porcentaje. Y bueno, los malignos, lo que les dije recién, tejidos inmaduros fetales, o sea, mientras menos estructuras formen, va a ser más maligno, o sea, porque no se llegan a desarrollar. Ok, bueno, acá tenemos un teratoma maduro, vean cómo forma pelo, ¿sí? Una cápsula, una pseudocápsula, y pelo, vean cómo está bien formado, o sea, maduro. Acá nuevamente vean cómo tenemos, ¿qué son estos? ¿Alguien sabe? Excelentes folículos pelosos con glándulas sebáceas, obviamente, que tienen al nivel de la implantación del folículo. Acá se ve mejor. ¿Sí? Excelente. Y bueno, acá nuevamente, ¿esto qué es? Mira cómo acá quiero formar glándulas. Glándulas. ¿Y esto? Cartílago. Cartílago. Miren acá estas fibras. Colágeno. ¿Cómo? Uno a la vez, por favor. Colágeno. Acá podría haber, sí, fibras colágeno interpuestas.
¿Parece un qué? Un nido. Bueno, fíjense las alteraciones que causan en lo que sería el espesor normal del epitelio superficial. ¿Es cartílago o no es cartílago? Vean el núcleo con su citoplasma, como se decía, como que formaba una laguna alrededor. Por ahí la tinción en este caso no es la mejor, pero bueno. Otra vez teratomas inmaduros, más teratomas inmaduros. Fíjense cómo no llega a diferenciarse. ¿Qué era lo completamente. anterior entonces, Coli? Tipo que... Y para mí es una formación de cartílago inmadura. ¿Sí? Vean cómo los núcleos y alrededor del citoplasma como que está borrado, y miren acá cómo se quieren disponer de la manera del cartílago, ¿no? Así tipo en pila de monedas. Gracias. O en corona también. Son las dos disposiciones más frecuentes. Y acá cada vez más indiferenciado, un montón ya de células que no podemos identificar bien qué es porque son básicamente eso nomás, conjunto de células. Y bueno, y los digerminomas, solo el 2% de los tumores de ovario, pero casi en la mitad de los tumores malignos de células germinales. 75% entre los 20 y 30 años y generalmente unilateral. Pero eso, bueno, ya no lo tiene que ser. Coliocarcinoma, que puede ser que sí. Diferenciación embrionaria de células germinales malignas, generalmente asociado a otro tumor germinal. Y lo mismo para los tumores no seminomatosos. Producen alta cantidad de... ¿Quién era esto? Gonadotrofina crónica humana. Excelente. Mucha cantidad, ya como de 10 a 20 veces el valor normal. Son muy agresivos y metastatizan por torrente sanguíneo a hígado, pulmón, hueso y otras vísceras. No suelen responder a quimioterapia. Coliocarcinoma. Bueno, tumor del seno endodérmico. No. Y bueno, este último. Esto. Producen masculinización, ¿sí? Las células, los tumores de las células de Sertoli y Leydig. Máxima incidencia entre los 20 a 30 años, generalmente, o sea, pacientes premenopáusicas. En la macro vemos una superficie sólida, gris o pardo dorada, que se ve así, bien, parece bien fibroso, por así decirlo. Y en la microscopía vemos túbulos compuestos por células de Sertoli y Leydig entremezcladas con estroma. Acá no las podemos identificar bien, pero bueno, sabemos que están ahí. Vean, esto parece una célula de Sertoli. Y como que quiere formar así cordones. Exactamente. Vean acá se ve bien, acá también, acá. Y perfecto, se identifica. Y bueno, hay un caso, pero no importa. Bien. ¿Preguntas? No. Papá, vemos los casos clínicos y después hacemos mola y mola parcial. O bueno, vamos a hacer ya porque es rápido. Son dos papás que tienen que saber de esto, que les pueden llegar a preguntar. Si me olvidé de contarles algo. No, mi hermano, la parte más importante. Bueno, ¿quieren que hagamos un descanso y seguimos más a la siesta? Sí, por favor. Che, Coli, pero hoy no hay tu recepción, boludo. Sí, encima paso sexto, boludo. O sea, tengo que estar allá temprano. Sí, pero ¿Cuánto queda, Coli? No, Quédate en tu casa, boludo. Nos queda trastornos gestacionales y del embarazo. No, pero ¿cuánto de tiempo? ¿Los temas que son, cuánto tiempo nos llevarían? Y
No, nada que ver. Media hora, Recién 40 dijo minutos. 20 minutos y Ya estuvimos una perdí. hora y media, así que... La idea es que ustedes presten atención y les sirva, porque si yo vengo a hablar y ustedes no lo entienden, a mí no me sirve. Yo esto no tengo que, tipo 14. Para mí mejor la siesta también, como decís. Bueno, cerramos a las 14. Dale, cuando vos puedas nomás. Dale. No, pa, nomás haga uno.